Tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Los invitamos a tomar sus lugares. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar la mesa titulada Mito sin tiempo, su resonancia inconsciente en la clínica psicoanalítica. Un mito se refiere a aquellos relatos, tradiciones, relatos tradicionales y sagrados. A través de los mitos se busca dar una explicación sobrenatural a diferentes fenómenos. El origen del mundo, los dioses, el origen del ser humano, también algunas costumbres de la comunidad. También se utiliza para referirse a una creencia popular que es falsa, o a una persona o cosa admirada, a la que se atribuyen cualidades exageradas. Algunas características claves de los mitos son: se trata de relatos maravillosos que son atemporales, que cumplen con funciones explicativas, que contienen un carácter simbólico que refleja la cosmovisión, los valores y las creencias de una comunidad. Los mitos sin tiempo son aquellas narraciones o creencias fundamentales que trascienden las épocas, culturas y el paso de los años, manteniendo su relevancia y su significado al paso de la historia. Después de andar por las rutas del cerebro y diseccionar cientos de anguilas para tratar de descubrir su aparato reproductor masculino, Freud encuentra en el mito de Edipo una explicación al conjunto de deseos amorosos y hostiles que el niño desarrolla hacia sus padres. La resolución del conflicto edípico da paso al origen del superyo, la última pieza pendiente para explicar el aparato psíquico. Estos y otros mitos le dan al psicoanálisis un sostén para dar sentido a los enigmas humanos. En esta mesa van a platicar los doctores acerca de los mitos. Vamos a comenzar con el doctor Gerardo Hernández Gómez y se los presento. Él es psicólogo y psicoanalista. Se graduó con honores por la Universidad Autónoma de México. Se formó como psicoterapeuta psicoanalítico en el Seminario de Psicoanálisis AC. Realizó estudios de posgrado en la Maestría de Psicoterapia Psicoanalítica y en el Doctorado de Psicoanálisis en la Universidad Intercontinental, en donde recibió las preseas Duchet por ambos posgrados. Ha incursionado en la práctica de psicoterapia psicoanalítica a nivel privado, en docencia en diversas universidades públicas y privadas sobre áreas de clínica social, métodos cuantitativos y cualitativos. En términos de investigación, asesoría, psicoterapia y psicoanálisis. Desarrolló e implementó proyectos de asistencia y tratamiento a grupos vulnerables. Actualmente es docente en la Universidad Intercontinental, coordina el área de investigación y el programa de actividades de ampliación formativa. Pues sin más preámbulos, les presento al doctor Gerardo Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Este está mejor. Antes que nada, gracias por estar aquí. Les hemos preparado una mesa que queremos medio bohemia del asunto, que refleja algunas de las pláticas y encuentros que tuvimos para preparar este tema. Gracias. Mito sin tiempo. Imaginemos por un momento que una dama y 3 tipos, pero amigos, 4 amigos, estamos sentados en un café viejo de la Ciudad de México, rodeados de libros que huelen a historias olvidadas y a café recién molido. Afuera, la ciudad murmulla sus cuentos de poder, de crimen y de gloria. Adentro, entre risas y susurros, alguien empieza a hablar de mitología, pero no de la que se estudia en el Olimpo.
sino en estos otros espacios en que se respiran los laberintos de nuestra psique contemporánea. Así, podemos encontrar en la actualidad a Zeus, a Procusto, a Pigmalión, a Galatea, a Prometeo, a Fortuna, a Quetzalcóatl, al Nahual, a Diana de Aricia, a Heliades y muchos más. Todos ellos en lo contemporáneo camuflados con tintes de actualidad y a veces el anonimato de las redes sociales. Aquí estamos navegando entre dioses antiguos y algoritmos modernos. Desde aquí podemos pensar ahora que la mitología contemporánea no es un regreso de dioses antiguos, sino una reformulación de funciones míticas en sistemas técnicos y mediáticos. Por ejemplo, para la explicación cosmogónica, la legitimación social, la mediación entre lo sagrado y lo profano. Estos sistemas algorítmicos, plataformas, narrativas mediáticas y dispositivos funcionan como los nuevos dioses y como procesos transicionales colectivos en donde se incorporan y procesan afectos, se ofrece sentido, regulan vínculos y configuran identidades. La tensión entre la línea grecolatina, allá donde hablábamos del individuo, de la antropomorfización, del héroe, se mezclan en nuestro contexto con la línea mesoamericana mitológica, ciclo de sacrificios, cosmología relacional, etc. Todo ello se resuelve en una mitología híbrida en donde el sistema tecnológico exige sacrificios, atención, datos, tiempos, likes, y donde se promete una inmortalidad o un rescate. Por ejemplo, el estatus en las redes, la visibilidad, la inmortalización digital y la organización de ritos. ¿Cómo podemos integrar esto ahora? Pues bueno, la modernidad tardía no ha abolido el mito, les decía, lo ha traducido. Estas plataformas digitales, los algoritmos y las narrativas mediáticas asumen la función simbólica que antiguamente pertenecía a los dioses: organizar el sentido, contener la angustia, legitimar el poder y ofrecer promesas de trascendencia. La mitología contemporánea emerge entonces como una síntesis entre la racionalidad heroica grecolatina y la mesoamericana, en la que el sacrificio y la reciprocidad sostienen el orden mutuo. De todos ellos, voy a tomar aquí algunos representativos de los mitos. Por ejemplo, el mito de Procusto. En algunas clases hemos hablado de Procusto y del síndrome de Procusto. El mito de Procusto habla de un posadero que cortaba o estiraba a sus huéspedes para que encajaran en una cama que él había diseñado. Eso se ha extendido en las descripciones modernas como el síndrome de Procusto, que se manifiesta en las redes sociales y en los entornos tecnológicos como una presión constante hacia la homogeneización del self. Se tolera solo aquello que cabe en el marco algorítmico, en la estética dominante o en la moral del trending. La tecnología, al cuantificar el valor, mutila la singularidad psíquica. Lo que no se ajusta, se descarta. La estructura procustiana del algoritmo convierte la subjetividad en un producto calibrado, un yo recortado, optimizado y performativo. Desde el psicoanálisis podríamos decir que Procusto encarna la función superegoica, no superyoica, superegoica, es decir, más narcisista en la tecnología, que exige ajustes, castiga la diferencia y confunde la normalización con pertenencia. En la clínica esto se traduce en pacientes con una autoimagen fracturada entre lo real y lo publicado, entre el cuerpo dividido y el cuerpo exhibido. Pero pasemos a Pigmalión, aquel que se enamoró de su obra. Era un escultor que al enamorarse de su propia creación nos lleva a representar el otro polo de la dialéctica mítica contemporánea. En el contexto digital, el usuario fabrica su imagen, su avatar, su feed, su identidad proyectada y termina enamorado de su propia escultura. El mito de Pigmalión se actualiza en la cultura narcisista, donde el sujeto busca en la técnica la validación y la mirada idealizante que sostenga su self. La máquina devuelve el reflejo, el algoritmo se convierte en su Galatea. Desde el planteamiento de Kohut, podríamos decir que el objeto tecnológico actúa como un objeto del self especular, diseñado para confirmar la grandiosidad. Desde el ámbito de Bion podríamos pensar y complementar que el entorno tecnológico podría funcionar, se aspiraría a que funcionase como un contenedor, pero al carecer de revería humana, solo metaboliza datos, no afectos. El resultado, una estructura narcisista vaciada de empatía que conoce la forma del otro, pero no su sufrimiento. Y entonces entra Prometeo con el fuego.
Aquel que robó y nos guiña con su ojo travieso nos recuerda que la técnica desde el teléfono, el que utilizamos todos, hasta la inteligencia artificial es fuego sagrado y peligroso. Nos da poder, nos ilumina, pero también nos puede quemar. La culpa nace en ese contacto, la culpa moral por herir a alguien, culpa narcisista por no brillar suficiente. ¿Quién no ha sentido que un post que no alcanzó likes es un pequeño fracaso épico? Y después llega Fortuna, la diosa Fortuna, siempre impredecible, gira su rueda y nos recuerda que todo es azar. El post viral que te corona héroe digital, la exposición inesperada que te puede derrumbar. Euforia o colapso, depende de la rueda. Y no olvidemos al Nahual. El Nahual digital, camaleón invisible que ataca y desaparece sin dejar rastro. Nos recuerda que en la red el anonimato de poderes míticos puede llevarte a ser héroe, villano, juez o sombra de la sombra. La violencia simbólica se convierte en deporte y desafío, mientras la culpa desaparece en el anonimato. De estos mitos, entre Pigmalión y Procusto, podemos pensar que la cultura digital oscila entonces entre esas dos posiciones. Por un lado se exige la conformidad, por otro lado se promete la omnipotencia. Desde este modo, lo mítico regresa no como teogonía, sino como una metafísica de la técnica, no como relato, sino como una arquitectura de control y deseo, como un rito, como un ritual algorítmico de validación. ¿Qué podemos relacionar con el psicoanálisis? Pues bueno, tenemos muchos elementos. Algunos de los que a mí se me ocurrieron, ustedes pueden aportarnos muchos más, es el que tiene que ver con la identificación proyectiva y el desbordamiento. La cultura en redes amplifica la identificación proyectiva. El sujeto deposita partes de sí mismo en el otro colectivo, en la red, en la audiencia, y experimenta alivio cuando el otro actúa el contenido proyectado a través de un troleo o de un linchamiento digital. La falta de contención, diría Bion, convierte la proyección en contagio y la agresión en espectáculo. Por ejemplo, también encontramos narcisismo y objetos del self. Las plataformas funcionan como espejos empáticos fallidos, diría Kohut, si es que lo dijese. Devuelven validación inmediata, pero sin sostén emocional. Cuando esa gratificación desaparece, emerge el vacío. La tecnología sustituye el objeto amoroso humano por un objeto instrumental. Al quedar atrapado entre el ajuste y la idealización, el sujeto pierde interés por el otro. También la tecnología puede funcionar como un mito de control. Eliade, el guerrero incansable, describiría el mito como forma de acceso a lo sagrado. Hoy, la tecnología se vive como una vía de control absoluto, una promesa de salvación racional. Mi hipótesis es que la clínica psicoanalítica contemporánea debe considerar que el sufrimiento actual emerge en un ecosistema mitológico-tecnológico donde el yo se ve atrapado entre la mutilación procustiana de la diferencia y la idealización pigmaliónica del propio reflejo. En este contexto, la técnica, en sentido heideggeriano, no solo estructura el entorno, sino que condiciona la economía libidinal, la forma del narcisismo y la posibilidad misma de la empatía. Pero. Desde el enfoque de uno de los psicoanalistas contemporáneos, uno de mis favoritos, que desde hace ya años he estudiado y desde el cual he realizado investigación con población muy especial, llamado Howard Bacall, podríamos pensar lo siguiente. El sujeto contemporáneo vive entre dos polos míticos. Uno, el mito de Procusto que mutila, y otro, el Pigmalión que idealiza. En este ecosistema, la técnica y los medios, la tecnología, y los medios ocupan la función que antes tendrían los dioses y los padres, ordenan, recompensan, castigan y reflejan. Para Howard Bacall y su teoría de la especificidad y la técnica de responsividad óptima, podemos pensar lo siguiente. Salud. Salud. Es que es impactante estar aquí frente al auditorio. Imagínense una botellita, una copita de vino. Las tertulias que hicimos no tenían café. Desde la teoría de la especificidad no existe una técnica universal. Cada paciente requiere un tipo específico de respuesta terapéutica, determinada por su estructura del self y sus historias de fallas empáticas. La especificidad implica reconocer la singularidad del modo de relación de cada persona, su organización transferencial dominante, sea narcisista, dependiente o masoquista, y responder de manera diferenciada. Con la técnica de la responsividad óptima, el analista debe ofrecer respuestas empáticamente sintonizadas, pero óptimamente frustrantes, suficientemente responsivas para dar continuidad al self y suficientemente no perfectas
para estimular el crecimiento psíquico. La frustración óptima reemplaza el ideal técnico rígido por una ética del ajuste vivo donde la técnica se adapta a la necesidad actual del paciente sin perder profundidad interpretativa. En ese sentido, Howard Bacall retomaría la responsividad óptima para oponerse a la trampa pigmaliónica, al corte procustiano. En ese sentido, la responsividad óptima, su técnica, actúa como función contenedora bioniana y un espacio transicional winnicottiano. Se contiene sin sofocar, se responde sin invadir, se permite que el self se reconstituya en una relación viva. Por ello, mientras la mitología digital propone que la técnica nos conoce mejor que a nosotros mismos desde el algoritmo, Bacall recuperaría el principio analítico opuesto. Solo el encuentro empático vivo tiene capacidad transformadora, así como la responsividad óptima es una técnica que reinstaura lo humano en el espacio del mito tecnológico. Algunos tips que derivaríamos de la teoría de Howard Bacall. Hacer una escucha culturalmente sensible, considerando metáforas digitales, rituales mediáticos, pero empatía humana. 2. Flexibilizar el encuadre, adaptarlo a las especificidades del self. 3. Responsividad dialógica, responder desde la sintonía emocional, no desde la interpretación automática al estilo procustiano o desde la técnica rígida en donde podemos instrumentar una educación del paciente a modo de Pigmalión. La frustración óptima en los contextos digitales, desarrollar ética del reconocimiento, sostener la diferencia, para contrarrestar el mandato procustiano del mundo tecnológico, permitiendo al paciente exigir y existir en su disonancia. Como conclusión, me atrevería a plantear lo siguiente, que tal vez sea más bien una hipótesis. Si la mitología clásica nos enseñó que el hombre proyecta en los dioses su drama interno, hoy debemos reconocer que proyecta ese drama en la tecnología, entre Procusto, el mandato de la normalización, y Pigmalión, la seducción del ideal, que se configuran como el malestar contemporáneo, una tensión entre la amputación del self, y la adoración de su imagen. La tarea del psicoanálisis como método y como ética consiste en restituir el espacio del humano frente a esa mitología maquínica. Volver a pensar, sentir y simbolizar allí donde la tecnología impone el acto y el reflejo. En última instancia, el mito de hoy no es el del héroe que conquista el mundo, sino el del sujeto que intenta reconquistar su interioridad en medio del ruido tecnológico del siglo XXI. En ese punto exacto, entre el mito y la técnica y la clínica, Bacall se convierte en el puente contemporáneo entre el psicoanálisis y la condición humana, recordándonos que el analista no cura desde el algoritmo ni desde la forma perfecta, sino desde una respuesta viva, específica y profundamente humana. Gracias. Bien, pues carnal. Super. Bueno, pues voy a pedir permiso a Prometeo para que nos deje presentar al siguiente ponente. El doctor David Alan Reséndiz Huerta es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad YMCA en México. Tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Tiene un doctorado en psicoanálisis cuya línea de investigación es en familia y parejas, también por esta misma universidad. Realizó un postdoctorado en psicoanálisis latinoamericano por la Universidad Intercontinental. Actualmente se desempeña como asesor académico de la División de Posgrados en Psicoanálisis en esta misma universidad, por si queda alguna duda de que la ama. Muchísimas gracias, Marce. Bueno, pues bienvenidos. Gracias. Bueno, pues el día de hoy yo los voy a invitar a una lectura sobre el mito de Medea. El mito de Medea está construido por diferentes vertientes que fui pensando alrededor de la clínica psicoanalítica, la atención con pacientes psicóticos y sobre todo, bueno, pues lo contemporáneo que hoy nos atañe a cada uno de nosotros en esta reunión en el Congreso. Yo titulé mi ponencia Medea, ¿es un monstruo o un síntoma social?
También pudo tener otros argumentos como Medea, odio o destrucción, Medea y la rabia asesina y el trabajo con la clínica contemporánea. Precisamente, bueno, pues voy a iniciar con esto y, bueno, pues introduzco esto. Hoy nos convoca una figura que ha atravesado los siglos manteniendo intacto su poder de perturbarnos, Medea. Pero antes quiero introducirlos un poquito a la historia de Medea. También hay que entenderla. Permítame llevarlos no solo a Colquidia geográfica, sino a Colquidia psíquica, donde se gesta este drama. En este espacio laminal entre lo divino y lo humano, entre la razón y la pasión, encontramos a Medea. Dicho por varios, es una princesa, hechicera, sacerdotisa, una mujer que ocupa un lugar en el poder excepcional de su cultura, una mujer con alta belleza y sin embargo llega alguien a su vida. Conoce a Jasón, reorganiza toda su existencia alrededor de este extranjero. Aquí no estamos simplemente ante un amor a primera vista, estamos ante lo que el psicoanálisis identificaría como una elección fundacional del deseo. Medea no elige a Jasón como un hombre entre otros, lo elige como lo que Lacan llamaría al objeto A, como ese significante amo que viene a ocupar el lugar central de mi universo simbólico. Pero él no duda traicionar a su padre, en despedazar a su hermano Absirto. En este primer acto de violencia no es un accidente, ellos estaban en busca de un tesoro, de reconfigurar su historia, en una constitución misma de una nueva subjetividad, el todo. Desde el inicio, para Medea, el amor se manifiesta como un acto total, absoluto, que se justifica en la transgresión radical de todos los lazos anteriores. Tú puedes hacer esto por mí y a mí me encanta. Esto nos lleva entonces a un primer desarrollo, la crisis del orden simbólico. Avancemos ahora a Corinto. La pareja parece haber encontrado una cierta estabilidad, habían hecho una complicidad excepcional. Tienen hijos y un lugar en la polis, en esa sociedad de alcurnia. Pero es aquí donde se produce un quiebre que dará curso a la tragedia. Jasón le anuncia a Medea que la repudia, que no puede casarse con ella, que se va a casar con Glauce, la hija del rey Creonte, y lo hace como un argumento aparentemente impecable y por pragmatismo político. Me voy a casar con Glauce porque es un mejor futuro para todos y para mis hijos. Si analizamos este momento desde la teoría lacaniana, pues podemos identificar dos órdenes de la realidad en colisión frontal. Por un lado, la lógica de Jasón opera completamente en el registro de lo simbólico, es el reino de la ley del padre, de los pactos sociales, patriarcales, de la convivencia y del cálculo racional para el futuro. Jasón habla el lenguaje de la ciudad, de la polis, de la política y de la herencia. Pero Medea, en cambio, esta decisión no es una simple infidelidad. Es lo que podríamos llamar, usando la terminología de Slavoj-Žižek, es un evento traumático de lo social y de lo histórico. Es el momento en que se revela la falla fundamental del otro. No me lo va a entregar. Se derrumba todo. Jasón, quien había funcionado como el pilar de su universo, como el garante de su identidad, es aquel que me da y me dice quién soy yo, después de que ella se sacrificara por todo y por él, se muestra de pronto inconsistente, falible. La reacción de Medea trasciende a la rabia, el dolor, y es la manifestación pura que Lacan llama la identificación de la angustia. Algo está pasando y eso no me puede engañar. No es una angustia ante el objeto específico, sino esa angustia fundamental que surge cuando el sujeto se enfrenta al vacío de su propia existencia, una vez que el otro, con O mayúscula, que le daba consistencia, ha fallado. Medea se da cuenta que está en una ilusión. El horror de descubrirse excluida del orden simbólico
reducida a la condición de desecho, de extranjera, en todos los sentidos del término, la noción xenofóbica, pues esto lleva a la venganza del acto radical. La respuesta de Medea es una metosidad aterradora. Primero, piensa, busca en dónde golpear más duro. Primero, envenena y quema viva a Glauce y a su padre, al rey Creonte. Luego la culminación del horror, el asesinato de sus propios hijos. Para comprender esta secuencia va más allá de la locura, de su categoría como locura o monstruosidad. Necesitamos herramientas teóricas que nos ayuden a pensar, y propongo leer, ¿no?, esta noción de la venganza de Medea, como Zizek lo llamaría, el acto auténtico. ¿Cuántos no hoy vivimos con nociones políticas de lo que hago es por una noción política, religiosa, y eso está más allá del orden, ¿no?, de las vidas, de la vida en sí misma, de los niños, de las familias? En la teoría de Zizek, un acto, con A mayúscula, se distingue de una mera acción, porque no opera dentro de las coordenadas existentes de la realidad, sino que reconfigura radicalmente esas coordenadas mismas por un acto mayor. Lo hago por el bien de mi país, lo hago por un bien mayor, y está justificado que yo pueda matar niños. Medea, al matar a sus hijos, no está vengando dentro del juego social y simbólico que Jasón ha establecido. Por el contrario, está destruyendo el tablero del mismo juego, también lo está haciendo con ella. Jasón no traiciona en nombre de la herencia, del linaje y del futuro. ¿Cuál es entonces la respuesta más radical? ¿Aniquilar precisamente ese futuro? ¿Ese linaje? ¿Es un movimiento que sigue la lógica de la pulsión de muerte freudiana en su expresión más pura? ¿La búsqueda de la aniquilación total, más allá del principio del placer? ¿Será llegar al estado inanimado? Pero ahora, otra dimensión crucial que aquí nos lleva en la teoría lacaniana es el goce otro, el goce femenino, la noción de la mujer con M mayúscula. Lacan distingue este goce, una noción también como un goce fálico, siempre mediado por el significante de la ley, no de la ley con L mayúscula, mi ley, que yo lo puedo operar a un discurso que me pueda justificar. Suplementario que escapa de toda la lógica. El acto de Medea, incomprensible de esta racionalidad fálica, Jasón puede interpretarse como un acceso catastrófico, abismal que se encuentra en la autodestrucción total, única respuesta posible a la traición. Esto nos lleva entonces al mensaje traumático y a la cripta psíquica que hoy no tan solo pertenece a Medea. ¿Cuántas y cuántos mensajes día con día escuchamos en mensajes traumáticos, criptas psíquicas, no tan solo del aquí y el ahora, sino que han sido transgeneracionales? Para comprender la posición subjetiva de Medea en toda su profundidad, Jean Laplanche, sobre los mensajes enigmáticos, es una noción muy iluminadora. Laplanche propone que el inconsciente se constituye a partir de los mensajes cargados de significados sexuales inconsistentes que los adultos dirigen a los niños, mensajes que éste no puede descifrar completamente. Si trasladamos este modelo a la situación de Medea, podemos decir que Jasón le dirige un mensaje enigmático brutal. Tu amor, tus sacrificios y tu existencia misma, que antes eran la condición de mi posibilidad y de mi éxito, se han convertido ahora en un obstáculo. No me sirves para nada. Para mi ascenso social te necesité, ahora ya no. Este mensaje es literalmente indigesto para Medea. No puede ser metabolizado, simbolizado e interrogado en su universo psíquico. ¿Qué hacemos entonces? La noción es, ¿qué hacemos entonces en el aparato psíquico ante lo imposible de simbolizar? Pues podemos encontrar una respuesta en la teoría de la cripta desarrollada por Nicholas Abraham, Maria Torok, inspirados en Laplanche, que ellos describen que ante un tramo imposible de elaborar, el yo puede reconstruir una cripta psíquica, un espacio sellado donde se entierra el secreto traumático. El infanticidio de Medea puede leerse como la creación de una cripta y no solo en su psiquis. Al matar a sus hijos no solo responde a Jasón, sino que materializa en el mundo externo lo imposible de decir.
Convierte un acto en un momento vivo o más bien mortuorio. Del trauma a la traición. Los hijos muertos se transforman en la encarnación física de un secreto que no pudo ser puesto en palabras, en la cripta pública de un dolor que se excedía toda posibilidad de simbolización. Pues como conclusión hacia una ética del síntoma, hemos recorrido entonces que un camino va desde la construcción del deseo hasta su expresión catastrófica y la volvemos nuestra pregunta inicial. ¿Es ser monstruo o es un síntoma? La categoría de monstruo pues la propongo como un mecanismo defensivo cultural. Nos permite externalizar lo que no queremos reconocer como propio. También nosotros odiamos, también tenemos rabia asesina, también podemos destruir. Colgar la etiqueta de inhumano en aquello que simplemente representa los límites externos del humano. Es una forma de exorcismo de las ideas de la exclusión. Pensar a Medea como síntoma, en cambio, es adoptar una posición más ética de las demandas que exige el otro con O mayúscula. Un síntoma en psicoanálisis no solo es la patología individual, es una formación del inconsciente, un mensaje cifrado que habla de un malestar de la cultura, una contradicción estructural en el orden simbólico. Medea es el síntoma de lo que le ocurre cuando el deseo es radical, se acaba, choca contra el orden, se reduce a mero instrumento de intercambio. Es el síntoma de la herida narcisista que prefiere la aniquilación de toda la inexistencia simbólica. Es el síntoma de un goce que excede lo fálico, es el exceso, se manifiesta como pura pulsión de muerte. Al escuchar a Medea como síntoma, ¿dejamos de señalar a un monstruo para empezar a diagnosticar una estructura? Probablemente. Su mito nos interpela para que nos absolvamos, sino para que nos preguntamos, ¿qué mensajes enigmáticos de exclusión siguen produciendo nuestro orden social hoy? ¿En qué lógicas estamos hoy? ¿Qué criptas psíquicas estamos generando colectivamente? ¿Qué actos desesperados, qué síntomas violentos emergen de aquellas subjetividades a las que nuestro mundo simbólico les falla radicalmente? Finalmente, Medea nos confronta con el hecho de que todo orden simbólico, sus propios excesos, sus propios síntomas, la pregunta ética es cómo eliminar esos síntomas, sino como escuchar lo que tienen que decirnos las limitaciones de nuestro mundo compartido. Gracias. Pues este rico café intelectual y mítico está llegando a su fin. Ahora vamos a escuchar a nuestro último ponente, el doctor Roberto Vargas Arreola. Él es director de posgrados en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental, por si alguien no lo conocía. Es doctor en psicoanálisis, es que con gorra no lo ubicamos, viene disfrazado. Es doctor en psicoanálisis y es egresado también del postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo de la misma universidad. Integra también la mesa directiva de la AMPPR y del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos, psicoterapeuta en consulta privada, asesor de tesis y supervisor de casos. Es autor del instrumento clínico PRAD, Perfil Relacional para Adolescentes, y de los libros La piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional a las familias contemporáneas, y La dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional frente a la violencia y la cosificación. Los tenemos aquí a la venta, no veníamos preparados, pero vamos a escuchar al doctor. Los de la dignidad ya se acabaron, sí. Se anotan en la lista para… Exacto. Muchas gracias Marce, muchas gracias colegas, amigos, muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, presentar algunas ideas en torno a un mito que bueno, ya en un momento más hablaré de cuál se trata. Pero antes de, también me gustaría proponer con ustedes una imagen en torno a una mesa redonda, donde tenemos la posibilidad de caber todos nosotros, estamos dialogando, estamos compartiendo. Y en ese sentido me atrevo también a compartir 4 puntos, 4 aspectos que de inicio para mí son importantes en el sentido de transmitir también lo que después voy a leer. El primero le he nombrado este momento, y es que en este momento también, que me escuchan y que yo estoy hablando, me gustaría que pudiera ser un momento grabado, un momento en el cual
no solo a través de quienes nos siguen por Facebook, sino, bueno, nuestra memoria colectiva, nuestra memoria inconsciente, que a partir de eso también, este momento y con el agradecimiento que tengo hacia el equipo de trabajo de la Dirección de Posgrados, bueno, quede también un recuerdo, una imagen de esto. Por otro lado, el segundo punto le he llamado dos resonancias, y es que en ese sentido vale la pena decir que en el pasado congreso de la YARP, Laura Molet habló sobre el mito del cual voy a hablar. Y fue una coincidencia, fue un aspecto que también me parece que habla de una comunicación inconsciente. La segunda resonancia tiene que ver con que una paciente, colega, también en este mismo congreso habló sobre este mito, lo cual me pareció también un aspecto muy importante y que podría remitir también a esta comunicación. Tercer punto, la juventud. Le he nombrado la juventud. Y es que escribir este texto también me remontó a momentos de mi juventud. No lo tenía previsto. Una vez que ya concluí el trabajo, recordé muchas cosas de esa época, sobre todo de algunos autores que leía y, algunas sensaciones, emociones que tenía por entonces. Y el cuarto y último punto le he nombrado mi propio Sísifo, y ya con eso estoy hablando sobre cuál mito voy a hablar. Y es que también haciendo una resonancia sobre algunos mitos, decía, en mi caso el mito es de Sísifo. Me hace también compartir con ustedes un sueño infantil, un sueño que tiene que ver con una repetición, de subir por las escaleras de la casa en la que yo viví los primeros 11 años de mi vida, y en esa casa yo subía y desde el barandal me caía, y era un acto que repetía una y otra vez. Era una situación que traía consigo un aspecto de resistencia, un aspecto de quizá prueba, porque había un dato interesante en torno a esto. El propósito de caer tenía que ver con flexionar lo menos posible las rodillas, de tal modo que subía una y otra vez, y desde ahí la repetición, por supuesto, algo tiene que ver también con mi historia. Y a partir de esto, de estos 4 puntos, quisiera comenzar a leer. Muchas gracias. Albert Camus no escribía desde la abstracción. Su noción del absurdo nació de la experiencia del desarraigo. Hijo de un padre muerto en la guerra y criado en la pobreza de Argelia, fue siempre un extranjero, un hombre que nunca terminó de sentirse en casa. Esa vivencia de exilio existencial se intensifica en su adultez, cuando adoptó a Francia como escenario de su vida intelectual. En 1942, Camus publica El mito de Sísifo y El extranjero, 2 obras que, aunque de distinto registro, comparten una misma búsqueda: comprender la condición humana frente al sinsentido. Si en el ensayo elabora su pensamiento filosófico sobre el absurdo y la rebelión, en la novela encarna esa idea en un hombre cuya indiferencia ante las convenciones sociales y ante el propio asesinato que comete, lo convierte en un mártir involuntario del sinsentido. La muerte de su madre aparece como el punto de partida de esta extrañeza radical. Su distancia afectiva frente al duelo desconcierta más que su crimen. No llora, no finge y por eso es juzgado como monstruo antes que como hombre. El asesinato que comete, el de un árabe en una playa abrasada por el sol, sin motivo aparente y casi por efecto del calor y la luz, condensa el absurdo que recorre toda la novela. El crimen emerge sin razón, sin causa ni justificación, y es precisamente esa falta de sentido lo que lo condena ante la mirada pública y social. Frente a este silencio, la tentación del suicidio se alza como una solución lógica. Camus, sin embargo, la rechaza con vehemencia. Suprimir la existencia sería concederle la victoria al absurdo. La verdadera respuesta no es la evasión, sino la rebelión lúcida, esa conciencia que acepta la falta de sentido sin renunciar a la vida. El castigo que Zeus impone a Sísifo es proporcional a su desmesura, pero contiene una ironía profunda. No lo condena a la aniquilación, lo cual sería reconocer su poder sobre la muerte, sino a una tarea eterna: empujar una roca colina arriba para verla caer nuevamente una y otra vez, por toda la eternidad. Como apuntó Paul Ricoeur, el mito da que pensar, y este en particular nos enfrenta a una paradoja. La condena no es la destrucción, sino una forma de inmortalidad. Le niegan la muerte para asumirlo en la repetición infinita. El castigo es una burla de los dioses a la burla de Sísifo. Si él intentó escapar de la muerte, ellos lo condenan a no morir jamás. Pero Camus realiza una inversión radical de esta lectura. Hay que imaginar a Sísifo feliz. La felicidad de Sísifo no reside en el éxito de su encomienda,
sino en la aceptación lúcida de su condición. En el instante en que desciende la colina para comenzar de nuevo, es consciente del absurdo y, sin embargo, elige continuar. Su felicidad no es de alegría, sino de desafío. La intuición de Camus sobre lo absurdo encuentra ecos profundos en diversas manifestaciones artísticas y culturales del siglo XX, que amplían y complejizan esta noción más allá de la filosofía existencial. En la literatura, Franz Kafka se erige como el gran cartógrafo de lo absurdo. En la Metamorfosis, Gregor Samsa parece convertido en un insecto, sin razón aparente. Y el relato se concentra no en la explicación fantástica, sino en las consecuencias de esta transformación. En el proceso, esa misma lógica se proyecta sobre la ley. Joseph K. es acusado sin conocer su falta. Víctima de una burocracia que los juzga sin sentido, Kafka revela así la dimensión más inquietante del absurdo, la del poder que condena sin motivo y la culpa que existe sin causa. El teatro del absurdo, con Samuel Beckett a la cabeza, lleva esta lógica al extremo. En Esperando a Godot, Vladimir y Estragón aguardan inútilmente a alguien que nunca llega, llenando el tiempo con diálogos circulares, juegos verbales y acciones repetitivas. Beckett expresó con ironía radical: nada sucede, nadie viene, nadie va, es terrible. En las artes visuales, el surrealismo de René Magritte y Salvador Dalí explora sistemáticamente la ruptura de la lógica cotidiana. Magritte, con sus representaciones de pipas que no son pipas y sus hombres con sombrero cuyo rostro está oculto por una manzana, cuestiona la relación entre representación y realidad, entre palabra y objeto. Dalí, por su parte, sumerge al espectador en paisajes oníricos donde los relojes se derriten y los elefantes tienen patas de insecto. Como señaló André Breton en su manifiesto surrealista, se trata de acceder a una verdad superior a través del automatismo psíquico e irracional, instalando el inconsciente en el centro del acto creativo. El dadaísmo, movimiento precursor del surrealismo, había llevado esta ruptura hasta el extremo de la provocación absoluta. Tristan Tzar en sus manifiestos proclamaba la exaltación del azar y la destrucción de toda certeza estética. El pensamiento se hace en la boca, afirmaba, negando la primacía de la razón consciente. El Dada convirtió el sinsentido en protesta radical contra la razón instrumental, que había conducido a la barbarie de la Primera Guerra Mundial. Todas estas manifestaciones comparten con Camus una sospecha profunda hacia los sentidos absolutos y las narrativas totalizantes. El arte del absurdo no busca domesticar la falta de sentido ni ofrecer consuelos fáciles. Por el contrario, la expone, la hace sensible y la convierte en un material de trabajo. El absurdo es una forma de resistencia. Muestra que lo humano se afirma en medio del vacío y que la creación persiste aun cuando la certeza se desvanece. Para comprender plenamente la rebelión de Sísifo debemos confrontar directamente aquello que él intentó engañar, la muerte. Lejos de ser un mero evento biológico al final de la vida, la muerte se erige como el horizonte que da forma y significado a toda la existencia humana. La certeza de nuestra finitud nos acompaña como una sombra inevitable, pero lejos de anular la vida, la intensifica. En esta paradoja se cifra lo más propio de la condición humana. Nuestra existencia se sostiene en la tensión permanente entre el deseo de eternidad y la conciencia de nuestro límite corporal. El psicoanálisis como disciplina dedicada a explorar los abismos de la psique no podía permanecer ajeno a esta cuestión fundamental. Su reflexión sobre la muerte ha evolucionado profundamente, desde las formulaciones clínicas hasta las perspectivas contemporáneas del psicoanálisis intersubjetivo, que la aborda no como pulsión, sino como experiencia compartida y condición de encuentro. Para Freud, en Más allá del principio del placer, la muerte presentaba un enigma particular. El inconsciente, al no conocer su propia muerte, no puede representar la finitud. Por eso, lo inconsciente retorna en su insistencia repetitiva, confrontando al sujeto una y otra vez con los límites de lo que puede ser pensado o simbolizado. Freud, al postular la existencia de una pulsión de muerte, concibió una tendencia inherente a lo vivo hacia la descarga de excitación, la quietud y el retorno a lo inorgánico. Esta pulsión, entrelazada con Eros, da forma a una de las paradojas más profundas del psiquismo. La vida se sostiene y se transforma en la tensión constante entre las fuerzas que la crean y que la disuelven. Cuando las pulsiones se desmezclan y la pulsión de muerte actúa de manera autónoma, surgen los fenómenos más devastadores: la compulsión a la repetición sin ligadura, la desinvestidura del mundo y del otro, la tendencia a la desintegración.
En este punto, la vida psíquica se ve amenazada por su propio fundamento. Desde el psicoanálisis intersubjetivo, Donna Orange propone una ética de la hospitalidad, donde la responsabilidad surge del reconocimiento de nuestra finitud y de la apertura al sufrimiento del otro. Acoger al otro en su diferencia, en su dolor y en su humanidad constituye el núcleo de esta postura ética que se despliega tanto en la vida cotidiana como en la práctica clínica. Nuestra fragilidad compartida no se entiende como carencia, sino como condición de posibilidad para el encuentro y para una respuesta verdaderamente humana. Desde esta perspectiva, la clínica psicoanalítica se transforma. El analista relacional no busca abolir la angustia de muerte ni ofrecer consuelos ilusorios. En cambio, se ofrece como compañero en la exploración de un territorio temible. Sostiene el sinsentido con presencia y escucha atenta, creando un espacio intersubjetivo donde la muerte deja de ser una amenaza paralizante y puede convertirse en condición de encuentro. Asimismo, la vulnerabilidad, lejos de concebirse como déficit, se revela como la base de toda conexión humana genuina y donde el sufrimiento puede abrir caminos de reconocimiento y creación de sentido. Podemos traer aquí la noción de repetición traumática que Freud señaló, pero con una relectura desde el enfoque relacional. La compulsión a repetir no es solo un automatismo ciego, sino una forma de estar en el mundo, una estrategia para no quedar solo frente al vacío. En La Roca, Sísifo encuentra un compañero de destino, una presencia inerte pero constante, un testigo mudo de su esfuerzo, lo que para los dioses es condena, para él puede transformarse en relación. Esta reinterpretación tiene implicaciones en la práctica clínica. Muchos pacientes llegan a terapia atravesados o atrapados en sus propias rocas. Patrones relacionales destructivos, compulsiones repetitivas, situaciones que parecen condenados a revivir eternamente. La tentación inicial podría ser ayudar al paciente a liberarse de su roca, pero la perspectiva relacional sugiere una aproximación más matizada. Quizá la tarea clínica no está en soltar la roca, sino en transformar la relación con ella. Como el analista que acompaña al paciente en su confrontación con el absurdo existencial. Sísifo podría aprender a evitar su condena de otro modo, a encontrar en el ritmo del esfuerzo y el descenso una forma de dignidad y de belleza. En esta lucha cotidiana por sostener el sentido frente a lo inacible, el acto clínico se parece al gesto de Sísifo, un esfuerzo que no se agota en el logro, sino que se dignifica en su repetición. Cada sesión, cada intento de comprender o de acompañar encarna esa ascensión interminable donde el peso y el movimiento coexisten. Como escribió Camus, la lucha misma hacia las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Muchas gracias. Ya nos vamos a comer. Unos minutitos. Y a brindar también. Queremos agradecer a los tres panelistas por esta mesa tan interesante, tan rica. Y para ello, vamos a dar espacio para preguntas. Vean, tengo hambre. Antes de las constancias, me gustaría… dos preguntas, solo podemos dar espacio para dos preguntas. Ahí está la primera, ahí está la segunda. Muy bien. Déjenme. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Gerardo. Doctor Gerardo. Sí, con usted. Bueno, me gustó mucho el abordaje que hizo sobre la problemática muy explícita, muy clara de la contemporaneidad respecto de lo que implica las redes sociales, ¿no? La tecnología, y cómo efectivamente vemos a muchas personas atrapadas tanto en la necesidad de encajar, ¿no? Al estilo Procusto, o de hacer encajar, y en esta veneración de su propia imagen, ¿no? Como lo explicaba usted, ¿no? Al estilo Pigmalión.
Pero cuando usted se refería un poco llevando ya esto a la clínica, ¿no? Entonces usted decía, bueno, las interpretaciones son empáticas, ¿no? Y todo esto. Pero me quedaba pensando, me faltaba un elemento, ¿no? Pensando, y es, ¿cómo está pensada la otredad? Y cómo se lleva a la clínica, ¿no? Este elemento, porque si digo, está enamorada de su propia imagen, es una relación especular, justamente, ¿no? Y es de uno a uno. Pero yo pensaría, ¿no? Es que justamente cuando hay estas, como lo ejemplificaba, nuestras publicaciones de la imagen retocada y el cambio de fotografía y todo esto, hay un otro, siempre hay un otro, ¿no? Y en la necesidad de encajar hay un otro, o que te hace encajar o al que haces encajar, ¿no? Y tal vez justamente, ¿no? Es pensar un poco que la pregunta, ¿por quién es ese otro? Para cada quien, ¿no? Como usted lo decía, singularizando, personalizando, pero no sé cómo esté pensada, ¿no? Esta introducción desde la clínica, ¿no? Porque se decía, bueno, a veces, digo, bueno, depende también de la postura, ¿no? Teórica, pero se trata de introducir al otro que está un poco velado, ¿no? O que está borrado, o que está, ¿no? O introducir a un otro como terceridad que haga algo en esa relación especular, ¿no? O sea, me hacía pensar mucho en esa parte. ¿Cómo lo piensa clínicamente, doctor? Hola Lore, para quienes no la conocen o no la han visto, Lore es una queridísima alumna, colega ahora, que ha participado en distintos proyectos de los que hemos colaborado acá. La pregunta es compleja y es profunda y es amplia, pero diste una pista interesante que tiene que ver con la postura teórica. Yo cuando planteé este ensayo me fui más hacia el enfoque de lo relacional y lo vincular. Más hacia el terreno de lo winnicottiano y un poco pensando en cuando yo escribía pensaba cuál es el mito originario, ¿no? Y desde mi punto de vista el mito originario tiene que ver con el surgimiento del ser, en nuestro caso el surgimiento del self, y me imaginaba netamente a la madre o al padre con el infante, como dijo la doctora Sonia, o el bebé, en este primer vínculo, en este primer encuentro, que no es verbal, no por eso no tiene importancia, que no es verbal, que es más emocional, que es más empático y que es justo en esta comunicación netamente emocional, en donde a mí me parece que se generan representaciones, ¿no? Me enfoco más hacia el tema de la teoría de relaciones objetales, hacia las representaciones, y uso esta explicación de la identificación proyectiva como uno de los medios en donde ese otro, ese al que escribo, ese al que visualizo, ese al que quiero agradar, pareciera que está en las redes sociales, pero no lo voy a alcanzar, porque al que estoy escribiendo, al que estoy visualizando, tiene que ver con la propia representación que estoy proyectando. Entonces nosotros en las redes sociales, nosotros con la tecnología, desde este enfoque, hacemos identificación proyectiva depositándonos en ese medio de las redes. La respuesta que esperamos nunca va a ser la deseada, nunca va a ser la esperada, porque eso tiene que ver con la respuesta de un otro que estuvo con nosotros, de otra persona que nos ayudó a subjetivarnos, pero no del que está en la red. Por eso la frustración es permanente. Desde ese enfoque iba yo a Howard Bacall, porque Howard Bacall habla sobre el tema de la intersubjetividad por un lado, pero por el otro habla de la singularidad en la teoría de la especificidad. Habla de la singularidad en donde cada uno implica desde lo clínico explorar y reconocer qué es eso que a él lo hace particular. Eso nos lleva a nosotros como analistas a salir de nuestra postura pigmaliónica, a salir de nuestra postura procustiana, en donde queremos hacer encajar a la persona a nuestra teoría y a nuestra explicación. Es un poco como decir, cuando el paciente me cuenta una emoción, tal vez me tengo que preguntar a qué le sabe a él su emoción y no a qué me sabe a mí su emoción. Porque si yo entiendo cómo me sabe a mí su emoción, estoy hablando de la mía. Pero el reto es a qué le sabe a él, cómo entiendo yo su emoción, cómo busco su emoción, y para eso tengo que alejarme de mi postura procustiana de querer encajar en un entorno. Y eso hace que yo también me desdibuje de ahí
para encontrarme con el otro en esta intersubjetividad. Es desde este enfoque más en cuanto a lo vincular, lo relacional, un poco de relaciones objetales. Espero haber respondido algo, y si no, pues te invito a un cafecito y platicamos con más detalle. Perdón, quiero agregar algo ahí. Perdóname, quiero agregar algo ahí. Cuando yo escribí este texto, yo estaba con muchas dudas de si eso reflejaba lo que yo pensaba. Y me acerqué a alguien que me conoce y que me escuchó mi texto y me ayudó a poder aterrizarlo. Está sentada a tu lado. Entonces, esta parte de relación y de intersubjetividad implica justamente que tú puedas transformarte a partir del otro, que el otro que te conoce, que te mira. Entonces, le agradezco también sus contribuciones a este texto. Bueno, muchísimas gracias a los tres, maravillosas las ponencias. Yo tenía es un cuestionamiento que resulta compleja su articulación, pero a ver si puedo más o menos esbozarlo. Mi pregunta va un poquito para el doctor Roberto, y bueno, pero los otros ponentes también, si gustan contribuir, adelante. Una de las cosas que me parece interesante, por ejemplo, de toda la caracterización del mito de Sísifo, que estaba haciendo usted, doctor, me remitía también a la muerte de Dios nietzscheana, ¿no? O sea, la muerte de Dios y las implicaciones que tiene la muerte de Dios como el fin de una narrativa que configuraba una sociedad dotándola de sentido colectivo, ¿no? Y una de las cosas que no se mencionó es, y que me gustaría que a lo mejor ahondase sobre ello, es que en las primeras páginas del mito de Sísifo, Albert Camus dice, bueno, la pregunta por antonomasia en filosofía es, ¿por qué no debería suicidarme? ¿Por qué no debería suicidarme de cara a lo absurdo? Entonces, mi pregunta tiene que ver justamente con el abordaje en la práctica clínica de ideación suicida de cara a lo absurdo. Y lo pregunto porque un amigo tenía un paciente que estaba teniendo ideación suicida y esta persona le dijo, mira, pues yo voy a ir hasta la muerte. O sea, le dijo así como, bueno, pues si tú quieres morirte, pues yo no hay nada que pueda hacer al respecto y te voy a acompañar hasta la muerte, ¿no? O sea, hasta el final. O sea, entonces, es interesante porque a lo mejor hay otra, es decir, sabemos que es casuístico, ¿no? Y requiere un abordaje caso por caso, pero sí me parece interesante de cara a este sinsentido que Albert Camus propugna, porque pareciera que aplana las posibilidades de una existencia de la decisión. O sea, dice, bueno, si decides morirte o decides no morirte, da exactamente lo mismo de cara a lo absurdo. Entonces, ¿qué tipo de abordaje en el contexto clínico podría haber en ese tipo de situación, ¿no? Y muchas gracias nuevamente a los tres. Gracias. Muchas gracias. Qué gran pregunta también, me parece una gran pregunta. Muchas gracias también por plantearla. Y bueno, en ese sentido, yo apelaría a el sentido de la vida a partir de la misma repetición. Sin duda la reedición es algo que nos constituye, reeditamos experiencias, reeditamos vínculos, sin embargo, también en un sentido clínico y que va de la mano con este abordaje ya más en un sentido de la psicoterapia, hay patrones relacionales, ¿no? que nos acontecen, que vivimos una y otra vez, pero también en cada una de estas experiencias puede caber la posibilidad de que nuestro testigo o testigos, nuestro grupo, nuestro coro interno, nos permita ir resignificando algunos de estos dolores o algunos de estos traumas o pérdidas o lo que cada uno, de acuerdo con su historia, ha conformado. Son relecturas, son modos de volver a pensar en algo y en función de esa relectura se pueden encontrar sentidos. Es la premisa de la psicoterapia.
También desde la transferencia algo se repite, algo se reedita. También se reeditan las fracturas, las violencias, las confrontaciones que se han tenido a lo largo de la vida. Sin embargo, con la posibilidad de que esta vez haya un cambio, una situación distinta, una relectura. Y bueno, yo diría que eso podría transformarse en un sentido de vida y desde ahí que esta confrontación con uno mismo y esta posibilidad de resignificar permita sostener ese deseo de vivir. Lo plantearía de esa manera. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, ahora sí. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia al doctor Roberto Vargas Arreola por su participación en el 4º Congreso Internacional de los Posgrados en Psicoanálisis. Igualmente, le entregamos la misma constancia al doctor Gerardo Hernández para que ya se tome su café. Por último, al doctor David Alán Reséndiz le vamos a entregar la constancia, igual por su participación en esta mesa. Sí me lo tomé, bueno, no me lo acabé, pero… Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias y salud.